Es un motivo de alegría siempre que viene Carlos a Barcelona poder grabar en estos modestos estudios de la calle Viñar. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un amigo de la casa, también miembro de Agnus Dei, para hablar de un tema importante hoy, ¿no? Desgraciadamente de actualidad, el tema de la perversión en la educación, ¿no? Nosotros conocimos antiguos sistemas educativos donde por lo menos se enseñaban las asignaturas, fue nada de ideología, prácticamente muy poco, y con los años hemos ido viendo que las nuevas generaciones están cargados de ideología en la enseñanza, ¿no? Y sobre todo no solo ideología, sino también dicen, bueno, esta vez hay que fomentar el compañerismo, no tienes que ser racismo, hay que condenar el fascismo, tienes que ser compañero, solidario, pero te dan como unos valores y no tanto formación, sino quieren gente ideologizada. ¿No es así, don Rafael María? Así es, así es. A mí este tema me consta que es muy grave porque, bueno, he conocido, por referencias personales que me han llegado de cerca, conozco ese tema de cómo funciona la enseñanza pública, sobre todo, pero bueno, en general sería absurdo establecer diferencias, ¿no? Porque la enseñanza ya prácticamente es igual en todas partes, ¿no? Y es tremendo. El nivel de adoctrinamiento que se está llevando a cabo actualmente en España y en general en Occidente, pero en España es tremendo. Casi se puede decir que es adoctrinamiento en la mayor parte del tiempo con un poco de enseñanza que al revés. Claro, esto es evidente, ¿no? Que está pasando ahora y fíjense ustedes cuando estaba la asignatura esa perniciosa de la educación para la ciudadanía, ¿no? Que ya sonaba mal, pero no ha llegado a los niveles de ahora, ¿no? Ahora ya abiertamente es como mucho más descarado, es todo un proceso. Sí, no, así es. Y además me llegaba profundamente, por referencias que me constan con plena certeza, de cómo actualmente ya no es una asignatura concreta, como podía ser todavía en esa época que me cita, sino que actualmente es en todas las asignaturas. No hay una asignatura concreta donde te adoctrinen a los niños sobre ideología de género y otras perversidades, sino que ya es en todas, cuando de repente te aparecen allí en la clase sexólogas para hablar de aberraciones, de guarradas, para decirlo claramente, sin que tenga que ser una clase concreta, sino cualquier día te pueden aparecer, con la excusa del feminismo, la memoria democrática, el concienciación LGTBI y ecologismo radical. O sea, ya en cualquier asignatura te introducen todas estas adoctrinaciones. Y está el tema del PIN parental, que no deja de ser un parche, ¿no? Es una solución intermedia de decir, bueno, yo tengo derecho a sacar a mi hijo de ahí, que no le enseñen esas guarradas, ¿no? Como usted dice, pero eso no quita el problema. Las porquerías se siguen dando en las aulas y, bueno, simplemente te dejan como una objeción de conciencia, que es lo mínimo, ¿no? Pero realmente lo que hay que luchar es que se quiten estas asignaturas de los sistemas educativos. Hemos llegado al mundo del surrealismo total, ¿no? Donde te dicen que no, el adoctrinamiento está totalmente prohibido, pero eso sí, luego ellos adoctrinan continuamente. Es el mundo al revés. Ya lo predijo Orwell en su día, ¿no? Es hacer siempre lo contrario de lo que dicen, ¿no? Ellos dicen, no, libertad total, democracia total, no sé cuántos, pero luego adoctrinan constantemente en la enseñanza. Actualmente se está llegando a eso. Es que además aquí en Cataluña se da en varios niveles, ¿no? Por un lado fomentan el odio a España en las aulas. Sí, eso ya... Que el Ebro nace en un país extranjero, el Estado opresor de España, ¿no? Presentan a España como unos saqueadores, ¿no? Cataluña, pero en el fondo atacan la esencia católica de España. Entonces, si atacan a España, que ha sido la nación más católica, pues todo lo que la Iglesia dice, pues siempre persecuciones, ¿no? Siempre sacan lo mismo, el tema de la pederastia, siempre sacan escándalos. En el fondo es para no practicar la ley de Dios, ¿no? Es como una excusa, decir, no, la Iglesia, si permite la pederastia, que no la permite realmente, dice, no puede ser una cosa, o sea, como decir, hay que desobedecer, ¿no? La ley de Dios es papel mojado para muchos de ellos. Totalmente. Ellos te dicen que son los que normalmente los que más presumen de la necesidad de la tolerancia son los más intolerantes. Esto se cumple siempre. Luego hay otra ley de la historia que casi siempre se cumple, que es que el supuesto oprimido de hoy será siempre el opresor de mañana, ¿no? Por lo tanto, los que dicen ahora que tuvieron que aceptar durante décadas, hace años, una educación católica, no sé qué, que les imponían y no sé qué, ahora son los mismos que en nombre de la democracia, la libertad y la tolerancia y el respeto practican todo lo contrario y adoctrinan cada día. Es curioso, ¿no? Hay casos de profesores expedientados. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, a Jesús Barrón, por decir que hay dos sexos, hombre y mujer, que es lo que se da en la naturaleza, y eso, por decir eso, pues simplemente te meten un expediente, te persiguen. Es algo como... Sí, no, hemos llegado al surrealismo, al mundo al revés, en el que estamos ahora, donde el sentido común está desterrado.
y donde si a un profesor se le ocurriera hablar del Sagrado Corazón o de la Santísima Virgen María ante los niños, tenga por seguro que sería expedientado, suspendido de empleo y sueldo, con una falta muy grave, posiblemente expulsado de su condición de funcionario, pero naturalmente cada día se adoctrina exactamente lo contrario. O sea, es tremendo, es tremendo. Y hay que ver las llamadas izquierdas por entendernos, pero no solo las izquierdas, sino las derechas liberales, ¿no? Los que llaman conservadores, ¿no? Cómo tienen un sistema donde si no aceptas lo que ellos te imponen, ya te ponen las etiquetas, ¿no? Te dicen machista, homófobo, fascista, intolerante, y eso está, o sea, entonces decir, no, ellos se manifiestan los intolerantes son ellos, ¿no? Porque si no aceptas lo que ellos dicen, te llaman lo que ellos son. Sí, porque se ha llegado a lo que predijo Orwell. La tolerancia es la intolerancia. O sea, el amor es el odio. Lo que él decía, ¿no? Cada palabra la han vaciado de contenido y significa exactamente lo contrario. Lo que ellos llaman la tolerancia es la intolerancia contra cualquiera que no piense como ellos. Lo que ellos llaman el respeto es faltar completamente al respeto, y lo estamos viendo, ¿no? En la televisión catalana se ha hecho burla, bueno, y se hace habitualmente, pero se ha hecho burlas y ataques terriblemente soeces contra la Santísima Virgen María hace escasas fechas, no se ha pedido ningún perdón, y todo eso en nombre de la tolerancia y la libertad, por ejemplo. Y así continuamente, pero no solo en Cataluña, sino en todas partes. Ya lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Llegará un momento en que al bien le llamen mal y al mal bien, y ese momento ha llegado. Ese momento ha llegado, años, ese ¿no? momento ha llegado. Hoy en día, pues, la libertad es la tiranía, la tolerancia es la intolerancia. Prácticas de masturbación a niños de 3 años, todo eso, piensan que es un avance, un progreso, cuando es una degeneración. O sea, fíjense el cura de Ars, por ejemplo, cómo condenaba los bailes, que eran bailes mucho más decentes que los de ahora, y los condenaba duramente, y decían, vais a ir al infierno. ¿Qué no diría el cura de Ars ahora, no? Si viese estos sistemas educativos? Yo creo que sería un mártir, porque iría a las escuelas, no sé si con un látigo, para acabar con esa perversidad, y lo acabarían encarcelando. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, las palabras más precisas, como siempre las dijo el Señor en el Evangelio, cuando dijo que el que escandaliza a los pequeños más le valdría atarse una piedra al cuello y tirarse al mar, porque eso es lo que está pasando en la enseñanza pública. Bueno, algunos se lo encontrarán si no reciben la gracia de la conversión, pues algunos de los que lo ordenan a nivel político y los que lo ejecutan a nivel de profesores, pues están en ello. También está habiendo una reacción en la sociedad, también, aunque solo sea por el sentido común, ¿no? Estos deportistas transgénero que llaman, ¿no? Que han cambiado de sexo, que es una aberración, y luego, por ejemplo, hombres arrasan las competiciones femeninas, y a las propias mujeres se dan cuenta que eso no es justo, ¿no? Que es antinatura. Sí, porque se ha llegado un momento en el que el único objetivo del poder en estos momentos es deconstruir, o sea, destruir la sociedad tradicional, destruir también, uno de los objetivos es destruir el concepto de familia. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene familia está totalmente expuesta, y sobre todo un joven es mucho más expuesto a la manipulación de que le llegan y a creer todo lo que le dicen por la televisión los poderosos, ¿no? Todo lo que tienen que creer. Si un joven no está con sus padres, no tiene referencias familiares sólidas y sus únicas referencias son sus compañeros de piso, pues fácilmente creerá lo que tenga que creer. Como hace 2 años nos decían que a las 8:30 todo el mundo tiene que salir a los balcones a aplaudir a los médicos, y la gente salía. Pues como eso y mucho más, pues es evidente que así es mucho más fácil manipular a la gente. Están llegando los tiempos, ¿no? Donde nos prevenían, ¿no? De que los hombres vestirían como mujeres, las mujeres como hombres. Esto ya se está dando, ¿no? El otro día una persona me decía que dio una vuelta por el Raval de Barcelona y vio a varios hombres con falda ya. Eso ya es cada vez más habitual, ¿no? Parece que es poco a poco, pero te vas acostumbrando y llegará un momento donde... En Barcelona, que probablemente siempre ha sido la ciudad que ha sido siempre la punta de lanza en toda la... Es triste, pero es así, desde hace siglos en todo lo que significa la degeneración moral, es muy habitual ver a travestidos por la calle, muy habitual, casi no hay día que no se vea alguno, o sea, es muy habitual. O sea, reconozco que esto, cuando vas a otras ciudades de España, me sorprende un poco, pero en Barcelona es muy habitual ver personas con, bueno, pues hombres vestidos de mujer, por la calle es casi habitual. Y luego lo que se dice Ministerio de Igualdad, que en realidad no es igualdad, no es favorecer a unos colectivos, ¿no? Que son intocables, y sin embargo siempre dicen respeto, o si te metes con una persona, ya sea por el color, eso sí que lo persiguen mucho, pero si te metes con un católico y blasfemas, parece... Sí, no, claro, el delito de odio solo existe o sea, solo se permite, se estableció para castigar precisamente a los que defiendan las buenas costumbres. El delito de odio jamás se va a aplicar a los que insultan brutalmente y blasfeman continuamente contra el Señor y contra la Santísima Virgen María, ¿no? Pero si tú intentas defender pues la fe, pues te pueden acusar de delito de odio, ¿no? Es lo que decíamos, ha llegado al mundo orwelliano, donde la libertad es la tiranía, la tolerancia es la intolerancia, el respeto es la falta de respeto continua,
es el odio, es el amor, lo que ellos llaman el amor es el odio continuamente, han tergiversado todas las palabras, han vaciado todos los conceptos y se está llegando a un mundo realmente, el mundo al revés, el mundo distópico, como dicen ahora, el mundo de pesadilla. Yo siempre, don Rafael María Molina, me plantea un dilema, ¿no? Tal y como están hoy en día los colegios públicos, es un desastre llevarlos ahí, ¿no? Si tienes hijos tendrías que llevarlos a colegios religiosos. Lo que pasa que lamentablemente muchos de ellos son carísimos, ¿no? Lo que cobran es una barbaridad. Sí, es una familia eso es otro escándalo, pero es otra cuestión. Tengo un cuestión. dilema, los llevo a colegio público porque si es que claro, a lo mejor si los llevo a un colegio religioso se me va todo el sueldo en ello, ¿no? Es un problema, ¿no? Sí, es un dilema muy grave. Escandaliza que los colegios religiosos cobren muchísimo y realmente no haya... Sí, eso tiene otro componente grave de escándalo, evidentemente. Claro, porque antiguamente, ¿no? Pensemos San José de Calassanz, ¿no? Que iba pues a dar clases a los niños pobres, ¿no? A los niños que tendría que ser, la enseñanza católica no debe estar a un precio de lujo, ¿no? Porque entonces dices, solo si tengo dinero puedo ir a un colegio católico, si no, pues me tengo que conformar con lo que el Estado me adoctrine. Sí, pero incluso en los colegios concertados, por ejemplo, teóricamente religiosos, ya no hay prácticamente ni sacerdotes ni monjas y la educación religiosa que reciben los niños es de broma y me consta por ejemplos cercanos. Bueno, muchos padres lo que hacen actualmente pues, es procurarse la educación religiosa por otras vías, porque en el colegio, aunque supuestamente sea religioso, no educan prácticamente o absolutamente nada en la religión, ya que solo queda la etiqueta religiosa vaciada de contenido como tantas otras cosas. ¿Usted cree que se va a dar una reacción en la sociedad? Porque una reacción tiene que venir de lo alto, ¿no? Humanamente, pues mucha gente cree que no hay solución, pero el poder de la oración es grande. El problema es que no hay maestros de oración, ni gente que nos anime a rezar, nos anime a la entrega. Tampoco vemos referencia en muchos sacerdotes, ¿no? Parece que no hay como gente que lidere las almas hacia el bien. Falta valentía y en muchos casos, por ejemplo, falta la valentía de los propios sacerdotes, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado últimamente que un sacerdote hace una iniciativa valiente pues de oración en público, de defensa de la fe y dar testimonios sin complejos y llegan sus propios superiores o compañeros desde el obispado o compañeros sacerdotes que le dicen que no, que ni hablar, que esa no es la vía, porque hay que tender puentes, ¿no? Eso de tender puentes es muy peligroso, ¿no? Porque es la gran excusa para hacer que ciertos sectores de la Iglesia estén siempre sometidos al poder. Es el lenguaje del consenso, de la tolerancia al mal, ¿no? De callar para que no se ofendan los malos. Y también no solo hay que echar la culpa a los sacerdotes, que a veces la tienen, sino también hacer autocrítica, no ver nosotros que estamos muy flojos, muy tibios, y hay que orar por los sacerdotes y sobre todo dar ejemplo, ¿no? Nosotros. Sí, pero el mundo está tan mal porque los sacerdotes de hace tiempo nos faltan sacerdotes santos. Ya el número de sacerdotes santos comparado con el que había hace décadas o en otras épocas pues es muy inferior. Y aunque hay sacerdotes buenísimos y hay que rezar siempre por ellos, pero es evidente que cuando ha bajado mucho el número de sacerdotes auténticamente santos, que un sacerdote tiene que ser santo por definición, pues debería, con la ayuda del Señor, evidentemente la gracia, pero pues eso se transmite a toda la sociedad. No es que la Iglesia esté mal porque la sociedad esté mal, sino que la sociedad está mal porque la Iglesia está mal. Eso, sí, pero cualquier reforma del mundo, de la sociedad, tiene que venir empezando por la Iglesia. Todos. Si está bien hecha nos debe llevar a la acción, ¿no? Pero también una acción valiente, dar la cara, pero también con cabeza. Hay que tener también la astucia, ¿no? Que nos dice nuestro Señor, ¿no? Ser astutos como serpientes, ¿no? A lo mejor a veces gastamos muchos esfuerzos en causas que no merecen la pena o que no van a servir de nada y hay que hacer como una acción eficaz. Bueno, antiguamente los santos no se andaban con chiquitas. Santa Eulalia consiguió la santidad, el martirio, porque fue a provocar al oficial romano, a insultarle y a decirle a su cara, si hubiera estado en su casa a lo mejor no hubiera pasado nada. No espero que vinieran a hostigarla, sino que fue a provocar y insultar al mal. Pues a lo mejor ese es un camino que habrá que seguir. Claro, porque los santos precisamente estaban desapegados de todo, del dinero, de lo material, no les importaba ir a la cárcel, porque hoy en día, claro, eres muy católico, pero cuando te tocan la cartera, cuando te amenazan con algo, te echas atrás, ¿no? Claro. Sí, hoy en día los conceptos punitivos, normalmente del Estado supuestamente democrático en todo Occidente, para atemorizar a la gente, más que con la cárcel, se atemoriza con las multas económicas, con dejarte arruinado y a tu familia y no tener medios. Sí. Es un... Al final vamos a, pues lógicamente, pues a una situación de persecución adaptada a nuestra época y bueno, al final la santidad siempre es un camino difícil, pero no habrá más remedio que asumirlo, así, con la ayuda del Señor. También en estos tiempos hay un pequeño resto fiel, ¿no? Que trata de seguir pues la liturgia tradicional, la formación de siempre, ¿no? Para intentar pues levantar esto, ¿no? Hacer por lo menos el tema de la adoración eucarística, ¿no? Hacer una buena oración, las horas litúrgicas, la Santa Misa, todo esto bien rezado,
da fruto y transforma la sociedad, ¿no? El problema es que también siempre nos ponen trabas, a veces es muy difícil hoy en día. Pues, sí, la oración es la base de todo, la oración es la base de todo, pero oración combinada con acción, porque acción sin oración no sirve de nada, y oración sin acción tampoco sirve, o sea, pero oración con acción es la fórmula. Claro, pero hoy en día los seglares se tienen que organizar y hacer pues actividades porque necesitarían un sacerdote que les apoye, decir, venga, yo estoy a muerte con vosotros, vamos a hacer lo que sea. Y esa actitud no se encuentra como mucho, decir, bueno, te dejo vosotros ir haciendo y tal. No sí, y como decíamos antes, y te encuentras muchos sacerdotes que dicen, cuando ven que un compañero suyo hace una iniciativa valiente, dicen, no podemos nunca buscar la confrontación, el enfrentamiento, tenemos que tender puentes y con esos mantras, pues... solucionan su sometimiento al poder. El otro día entrevistamos a Gil de la Pisa y nos decía que él ha vivido 94 años y está muy lúcido. Digo, ¿pero por qué se conserva también? Y dice, porque he tenido coherencia de vida. Siempre en toda mi vida, a pesar de mis defectos, he intentado vivir lo que decía, ¿no? Y si tienes esa armonía, esa coherencia de vida, pues realmente el Señor eso lo bendice, ¿no? Y el propio cuerpo humano también tiene como ese equilibrio. No podemos vivir en una continua contradicción, ¿no? Sí. De decir una cosa, decir palabras muy bonitas, pero que luego nuestra vida deje bastante que desear. Sí, dicen hasta los psicólogos, ¿no? A nivel médico, ¿no? Que una persona puede vivir con un cierto nivel asumiendo un cierto nivel de contradicciones entre su forma de vivir y lo que piensa hasta cierto punto. Llega un momento que si persiste en esa dicotomía, se acaba derrumbando todo el sistema de valores. Es que en el fondo eso es una esquizofrenia, ¿no? Aunque no esté necesariamente diagnosticada, ¿no? Cuando una persona tiene esa incoherencia de vida, ¿no? Es esencial la coherencia, sí. Pues si le parece, don Rafael María Molina, ponemos, como decimos siempre, este programa en las manos de la Virgen y que sea ella la que toque los corazones, ¿no? Que tengamos esa vida coherente con el famoso trilema, ¿no? No me canso de repetirlo. Oración, lo más importante, tenemos que conquistar el mundo de rodillas ante el Santísimo Sacramento, las horas litúrgicas, el Santo Rosario, tenemos que ser lectura espiritual, meditación, formación también, tenemos que estar bien formados para poder contrarrestar los errores de nuestro tiempo, ya sea transhumanismo, ya sea todas las herejías del mundo moderno, y la acción, la militancia, ¿no? Tenemos que dar la cara. Pero claro, el problema es que, como decía también don Gil de la Pisa, falta gente que organiza. Hoy en día las fuerzas del mal están muy bien organizadas, ¿no? Ellos cuando quieren hacer un scratch y tal, se organizan, te hacen una campaña, te corren un bulo enseguida, ¿no? Pero cuando nosotros queremos hacer algo estamos siempre como divididos entre nosotros. Sí, nos falta ese entusiasmo de luchadores católicos que en otras épocas pudieron tener, por ejemplo, el requete carlista, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Y eso en parte es por la propia actitud de ciertos sectores de la Iglesia que hoy en día sí solo hacen que desanimar y desalentar continuamente, cuando no prohibir rotundamente o amenazar con excomunión a cualquier, desde el punto de vista, a cualquier persona que quiera asumir pues un compromiso más fuerte por la lucha por una sociedad católica. Claro, antiguamente había carlistas de verdad, gente íntegra, recia. Hoy en día parece que hay carlistas de Instagram, ¿no? De postureo, ¿no? Se hacen la foto con la gorrita, en los monumentos, por los mártires, pero queda el carlismo como la imagen. Claro, hay mucha gente naturalmente, pues hoy en día, pues sí, en los ambientes patriotas y católicos, pues hay muchos carlistas, que lógicamente pues está muy bien que se asuma con respeto y la historia del carlismo y uno se identifique con ella, pero es verdad que al final la esencia del carlismo era la fe con lucha, la lucha con la fe. Los hijos de las tinieblas siempre son más astutos, ¿no? Por eso tenemos que espabilar, y ya digo que la solución viene del cielo, que nosotros tenemos que tratar de no impedirlo. Bien, amigos, ha sido más un espacio de butacas vacías donde hablamos de temas que no están de moda, temas que no salen en los medios masivos de comunicación.